Quiero orar en esta noche para iniciar nuestro diseño original. Sí, está allí en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos, y Cristo es la imagen viva, el resplandor del Padre hecho hombre, hecho carne aquí en la tierra. Y Él vino a darnos ese diseño original. Por eso vamos a orar ese diseño original, vamos a afirmarnos, a fortalecernos, a establecernos, a estar totalmente arraigados. Amén. Dice así la palabra de Dios: porque en Cristo Jesús soy bendito, en Cristo Jesús soy santo, en Cristo Jesús soy hijo de Dios, en Cristo Jesús soy creado para alabar la gloria de su gracia. En Cristo Jesús soy libre. En Cristo Jesús soy acepto. En Cristo Jesús soy redimido. En Cristo Jesús soy perdonado. En Cristo Jesús soy sabio e inteligente. En Cristo Jesús conozco el designio secreto de la voluntad de Dios. En Cristo Jesús soy heredero del reino de Dios. En Cristo Jesús soy sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Está el Señor afirmándonos en lo básico, en lo fundamental, ¿sí? En la leche. Esto es leche. Esto es leche. Y es tiempo de avanzar, y nos está dando esta leche para afirmarnos, porque viene un alimento sólido a nuestras vidas. Dios nos está preparando para un alimento sólido a nuestras vidas. Por eso hace 8 días compartía la palabra: ¿por qué necesito leer la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué necesito leer la Biblia? Ahí están 5 puntos, y son muchos los que me confirman el por qué necesito leer la Biblia. Y esta noche vamos con la segunda parte, ¿verdad? ¿Por qué necesito memorizar la palabra de Dios? ¿Por qué necesito memorizar la palabra de Dios? Acompáñenme por favor en la versión Reina Valera de nuestra palabra de Dios, las Santas Escrituras, al libro del profeta mayor Jeremías, capítulo 17, versículo 1. Jeremías, capítulo 17, versículo 1, dice así, en el nombre de Cristo Jesús. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Vemos aquí que desde el antiguo pacto, tiempos del profeta Jeremías, Dios le enseñó a su pueblo que el pecado estaba dentro de su ser. El pecado nunca estuvo, ni está, ni estará fuera del ser humano. Y dice que está esculpido, que fue escrito, grabado con cincel de hierro y punta de diamante. ¿En dónde? En el corazón. Pero la palabra corazón en el castellano, traído al hebreo y traído al griego, tiene 2 significados. En algunas partes significa mente, led, y en otras espíritu, según el contexto de la palabra. Aquí habla de la mente, está dentro de nosotros, en el espíritu y en la mente, ¿verdad? Por eso, en ese antiguo pacto, el antiguo pacto, ¿en qué consistía? Que cuando el hombre pecaba, tenía que sacrificar animales y derramar sangre para seguir con vida. Cuidado acá, mírame acá. ¿Cuál era la enseñanza de Dios? El pecado, para ser derramado, para ser perdonado, demanda muerte y derramamiento de sangre. Ese era el antiguo pacto, ¿sí? Pero esos sacrificios de animales
solo cubrían el pecado ante Dios, no lo quitaban. Entonces, cada vez que pecaban, tenían que sacrificar un animal para poder seguir viviendo, para poder tener el respaldo de Dios, para que sus cosechas fueran prosperadas, para que sus enemigos no los destruyeran. Eran sacrificios diarios, semanales, y el gran sacrificio anual, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y en nombre de todo el pueblo ofrecía sacrificios a Dios. Ese es el antiguo pacto, ¿verdad? Es importante recalcar que esos sacrificios de animales no quitaban el pecado. Ahora miremoslo en el nuevo pacto, Santiago. Hoy no voy a tocar el tema doctrinal y teológico del sacerdocio del pecado profundo, sino desde la realidad. ¿Por qué necesito memorizar palabra de Dios? Y vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. He aquí, consecuencia del pecado es muerte. Aquí el apóstol Santiago, en este nuevo pacto, nos explica mucho mejor el tema del pecado, ¿sí? Cuando habla de concupiscencia, está hablando de mi deseo interno, de mi intención, de aquello que dentro de mí me inclina a pecar. Y aquí es en la mente, en las emociones, en los sentimientos, ¿sí? Aquí está diciendo que es en mi corazón donde se alberga, donde se almacena el pecado del hombre, transmitido, adquirido y guardado, ¿verdad? Y para que ese pecado sea quitado y sea perdonado, debe haber muerte. ¿Qué quiere decir? Que por todo pecado que tú y yo cometemos, debemos morir. Ahora sí entendemos el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Él, sin haber pecado, viene y se presenta como pecador, y ya no es un animal, un cordero ni un becerro, sino Él como cordero inmolado. Y ya no es la sangre de un animal, sino la sangre de Él la que presenta ante el Padre. Y Él entra allí al lugar santísimo, al verdadero altar y templo de Dios. Y allí el Señor perdona los pecados de todos en Jesucristo. No en un hombre, sino en Jesucristo, ¿verdad? Es importante entender que el antiguo pacto le enseñaba al hombre que por su pecado era necesario la muerte de un animal, el derramamiento de sangre para ese perdón de pecados. Y en el nuevo pacto se nos dice: por la sangre y el sacrificio de Jesús, tú eres perdonado. Yo quiero preguntar algo. ¿Tú crees eso? Sé sincero contigo mismo. Porque hoy a veces, sin darnos cuenta, nos vamos por una cantidad de enseñanzas bíblicas que tienen que ver más con otra realidad, con prosperidad, con sanidad, con liberación. Y todo eso es consecuencia de que tú y yo creamos, escúchame, que mis pecados fueron perdonados allí en la cruz del Calvario. Que yo soy perdonado por Dios en Cristo Jesús. Oye, es profundo lo que el Señor nos quiere compartir esta noche. Entonces, como en el antiguo pacto el Señor le enseñó a su pueblo
que la consecuencia del pecado era muerte, que ellos tenían que morir por su pecado, pero que por amor Él no los iba a matar. Entonces Él permitía que le llevaran un animalito y ellos mataban el animal, derramaban la sangre y seguían con vida. Pero eso se volvió una costumbre. Así como para muchos el día de hoy congregarse y nombrar a Jesús y moverse en una denominación y religión se les volvió una costumbre. Se les volvió un club social el congregarse y no la conciencia de saber que estoy aquí porque necesito conocer más de mi Redentor, de mi Salvador, de mi proveedor, de mi libertador, de mi Rey, de mi dueño, de mi hacedor, del que dio toda su vida para que yo tenga vida verdadera. Pero vuelvo y pregunto, ¿crees tú que Jesús verdaderamente pagó por tus pecados? ¿O qué te dice tu conciencia? Y si lo crees, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos esto. Acompáñenme a Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Mire esta belleza que encontré aquí. Como el Señor sabe cómo está su pueblo, lo quiero colocar en contexto. El tiempo del profeta Jeremías es preexílico. Él es el que anuncia que van a ser tratados, disciplinados por el Señor, y el pueblo no le cree a Jeremías, ¿verdad? Pero van a ser disciplinados y tratados para que entiendan, no para ser libres del pecado. Y como el pueblo no entiende, mire la palabra que anuncia a través del profeta Jeremías hace más de 2500, 600 años. 2500 años. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué está diciendo? Viene un tiempo, hace 2500, 600 años, donde ya no tendrás que matar animales, donde ya no tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Sí? Está anunciando el nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Los saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida. ¿Y qué hace todo el pueblo de Dios durante el desierto? Murmurar, quejarse, no tenemos comida, no tenemos agua. Dijo, los saco de esclavitud y los llevo a la tierra prometida. Y no creyeron. Ok, ¿y a ti Dios qué te ha dicho? Te perdoné. ¿Lo crees? ¿Y por qué no perdonas al otro? ¿Cuál es el sello de que tú crees que Dios te perdonó? Porque perdonas al otro, lo que sea. La oración del Padre Nuestro. Porque si tú no perdonas la ofensa del otro, yo no te perdono a ti. Entonces cuando yo sé que Él me perdonó, pues todo el mundo merece el perdón de Dios. Y yo que soy un vil pecador que debí morir y Él murió por mí, pues tome mi perdón. ¿Quién soy yo para no perdonar al otro? ¿Quién soy yo? Pues valgo tanto que Él murió para perdonarme, y porque yo no soy capaz de perdonar al otro. Entonces aquí como que algo está pasando con la fe, con la confianza en el Señor. Como que esa fe es más emocional, sentimental, que vivencial, que real, que viene del Padre, que viene del trono del cielo. ¿Sí? 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su espíritu. Aquí corazón es espíritu. La grabaré en su mente, la escribiré en su mente y la grabaré en su espíritu, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Desde dónde anuncia que el nuevo pacto se fundamenta en memorizar palabra de Dios? 2600 años atrás, ¿sí? Desde ese antiguo pacto Dios anunció que vendría ese nuevo pacto, el cual se cumplió en Jesucristo. Dijo, ya no quiero más animales, ya no quiero más corderos, machos, cabríos, no quiero más becerros, no más sangre de animal. Aquí está mi hijo. Y él viene y se presenta como sacrificio perfecto, y eso lo vamos a ver más adelante a fondo. Jesucristo el sumo sacerdote, Jesucristo el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, no del orden de Aarón. Aarón son los sacerdotes de la ley. Melquisedec es un hombre que sin padre ni madre, sin genealogía, que no se sabe de dónde vino, y tampoco dice la Biblia que murió, sino que es eterno. Dice que Jesús es de ese orden. Entonces Melquisedec anunciaba el sacerdocio de aquel que nos venía a redimir. Entonces vuelvo y pregunto, ¿crees tú que Jesús perdonó tus pecados? Entonces ahí viene Isaías 29:13. Este pueblo me dice que sí con la boca, me honra con sus labios, pero adentro su corazón no perdona. Y entonces toda su adoración para mí no es algo que les enseñaron los hombres, y no quieren venir a mí. No quieren venir no creen verdaderamente en mí. Porque lo que yo recibo de parte de Dios, eso es lo que yo doy a otros. Si yo recibí amor de Dios, ¿qué le puedo dar al otro? Amor. Y si lo recibí por gracia, lo doy por gracia. Y si yo recibí perdón, ¿qué doy al otro? Perdón. Y si yo recibí paz, ¿qué doy al otro? Paz. Y si yo recibí gozo, ¿qué doy al otro? Gozo. Y si Dios ya no me condena, ni me juzga, ni me señala, yo también hago eso con el otro. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca y obra el cuerpo. Entonces vuelvo y pregunto, ¿creemos verdaderamente y confiamos en el perdón de Dios? Porque es muy importante. Es muy importante. ¿Sí? Y aquí dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, porque después de que Él esté dentro de mí, Él me enseña. Por eso en estos días dice, enviaba el versículo donde, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces se buscan predicadores que me prediquen la palabra como yo quiero, pero no que me lleve a ver el pecado que hay en mí y debo entregar al Señor. El pecado que Él me perdonó. El pecado no es para quedarse ahí dándose golpe. Wow, no puedo perdonar, no puedo amar, no puedo olvidar, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar esta conducta, no puedo dejar esta habilidad. Pero si yo morí con Cristo, cuando yo me bauticé, me sumergí en su naturaleza, morí al pecado con Él y resucité a una nueva vida. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no lo creo? ¿Por qué no lo creo? ¿Por qué sigo pensando en el pasado, en el pecado, mirándole al otro los defectos, recordando que yo soy miserable por el otro, que yo soy esto y soy lo otro? Y entonces nuestro Señor, ¿dónde quedó? El sumo sacerdote, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y convertimos nuestro diario vivir eclesial en un club social, emocional. Pero ¿y cómo está mi hombre interior? ¿Estoy yo en el nuevo pacto? ¿Soy yo parte real y viva de ese nuevo pacto? ¿Sí? Y entonces vámonos al nuevo pacto, donde lo habla. Y está en el capítulo 8, versículo 10 de Hebreos. Está hablando
Jeremías 31, 31, 34. Pero ya es nuevo pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Hace 2000 años empezó ese pacto. ¿Sí? Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Dónde debe estar la palabra? Aquí. ¿Por qué necesito memorizar palabra? Porque es la entrada al nuevo pacto. Aquí no hay que agregar más. Si usted no entró en el nuevo pacto, por eso es que usted ya no quiere matar animales, ni derramar sangre de animales. Usted quiere matar personas y las está matando con su conducta, con su comportamiento, con sus conceptos, con su interpretación, con el dolor que Cristo destruyó en la cruz y usted no ha querido que ese dolor sea destruido en la cruz. Con el recuerdo que Él borró en la cruz y usted no ha querido que ese recuerdo se borre en la cruz, porque en la cruz se borra todo, en la cruz desaparece todo, en la cruz se destruye todo, y usted quiere seguir ahí en doctrinas de hombre, que es sanidad interior y que busque y que rebusque. No, te entrego todo, mi Señor, y ya. Y llevamos años y años. Por allá en un capítulo de Hebreos tremendo dice: oiga, ya no moleste con que tiene que bautizarse, con que Jesucristo es el Señor, con que el Espíritu Santo les dado a los que creen, con la imposición de manos, con la resurrección de los muertos. Eso está muy bien, eso es lo básico, la doctrina, pero ¿cuándo van a tomar alimento sólido? ¿Cuándo van a crecer? ¿Cuándo van a madurar? ¿Cuándo van a distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Cuándo van a saber que eso bueno y malo no depende del otro sino de ti? Y el hecho de que tú sigas juzgando, condenando y no perdonando es porque todavía eres un bebé. Todavía necesitas volver a esas doctrinas básicas. Dice, ya debería ser maduros. Entonces, no hemos verdaderamente confiado en el sumo sacerdote. Eso lo vamos a ver a fondo. Vamos a hacer un estudio profundo, ¿sí? No sé si presencial o virtual, pero esto lo tenemos que ver a fondo. ¿Qué significa que Jesús es mi sumo sacerdote? Porque recuerde que la ley se centraba en los sumos sacerdotes, en sus sacerdotes. Y luego dice, ahora solo hay uno, y es Él. Y Él dice, y ahora mi nuevo pacto, ¿cuál es? Memoricen mi palabra. Y después de memorizada, yo la grabaré en su espíritu. Y ya no tendrá usted que preguntarle a nadie quién soy yo, ni cómo soy yo, ni qué hago yo, ni dónde vivo yo, porque yo mismo le comunicaré. ¿Cómo? Memorizando palabra. Pero lo primero que dijo es leyendo la Biblia. No entiendo nada, léela. Pero es que no entiendo, léela. Es en el tiempo de Dios donde los ojos espirituales se abren, los carnales se cierran y usted dice, wow, entiendo. La primera vez que yo leí Romanos hace 15, 18 años, no, es que no podía pasar de 5 versículos, no entendía, mi mente estaba, yo nunca imaginé que un día me iba a aprender de memoria Romanos 8, nunca imaginé. Pero fue en el tiempo de Dios. Entonces, ¿cómo se ve que verdaderamente nosotros queremos recibir ese perdón, creerlo, aceptarlo y vivirlo para impartirlo a otros? Cuando vengo aquí a alimentarme con su palabra. No para llenarme de conceptos, sino para llenarme de vida. Para llenarme del poder de Dios. ¿Sí? Y entonces dice ahí, leámoslo otra vez, por lo cual es este el pacto que haré con la casa de Israel. Nosotros somos la Israel espiritual. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Wow, ¿en verdad somos el pueblo de Dios? Solo es pueblo de Dios el que está en pacto con Dios. Y para estar en pacto con Dios hay que memorizar palabra. ¿Por qué necesito memorizar palabra? Para entrar en pacto con Dios. Punto final. Aquí no se debe agregar nada más. El resto es... ¿Por qué? Porque cuando memorizo palabra, los que hicieron el discipulado, por memorizar palabra, ¿qué recibo?
La verdadera fe. ¿Qué recibo? Limpieza interior. ¿Qué recibo? Nacimiento nuevo. ¿Qué recibo? Me fortalece y me establece en la vida del reino, la vida eterna. ¿Qué recibo? Conozco la voluntad de Dios, no los mandatos de hombre, y la pongo en práctica. Si se da cuenta, porque dijo, grabaré mi palabra en su mente y la escribiré en su espíritu. ¿Sí? Y por eso él dice, y ninguno, versículo 11, enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Porque seré propicio ¿a qué? Imagínate lo injusto que hemos sido. Y él dice, propicio es, me olvidaré de todo lo que usted hizo, que usted robó, que usted fue infiel, que usted violó, que usted mató, que usted dejó embarazadas 5, que usted abortó, que usted hizo lo peor. No me voy a acordar de nada. Por lo cual usted tampoco se va a acordar de lo que le hicieron, porque si yo te perdono es para que tú perdones. ¿Se acuerdan la parábola de la persona que debía 100 pesos y el juez le perdonó? No, debía como 10 millones de pesos y lo perdonaron. Y salió y se encontró con alguien que le debía 100 pesos y lo mandó a la cárcel. Así pasa con el que rechaza el perdón de Dios, dice que sí con la boca y se encuentra con alguien que porque le hizo algo muy fuerte no lo puede perdonar. Dios nos perdonó la vida. Deberíamos estar muertos. Cristo murió para que tengamos vida, y no solo 80, 90 años, sino vida eterna. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuál es el sello para saber que yo acepté el perdón de Dios? Que usted tampoco se acuerda de lo que le hicieron. ¡Ay, qué lindo! Ahora sí viene. ¿Por qué necesito memorizar palabra? Porque en vez de usted estar todo el día acordándose de que, ¿y por qué me haría? Señor, explícame, háblame, revélame. ¿Por qué me fue infiel? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me robó? ¿Por qué me falló? ¿Por qué me maltrató? ¿Por qué quiso más a mi hermano que a mí? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué? Coloque un versículo aquí, que usted lo que necesita es conocerme a mí, no vivir en su pasado. En eso en lo que tú tanto piensas, eso es lo que tú más amas. Entonces, ¿cómo alguien puede terminar amando lo que lo mata? Una persona que a toda hora vive pensando, ¿y por qué mi marido? ¿Y por qué mi mujer? ¿Y por qué mis hijos? ¿Y por qué? Estás amando lo que te mata. Estás en la posición de Eva, comiendo del árbol del bien y del mal. ¿Pero por qué me hizo mal si yo le hice bien? Pero yo necesitaba que me hiciera más bien y no tanto mal. Y dice, Señor, ¿y tú dónde estás? Oh, no has creído a mi palabra, no has entrado en pacto conmigo, porque tú quieres ver antes de creer. ¿Y a dónde va el güey que no are? No se trata de irse para otro lugar, se trata de entrar en el lugar, porque el pecado está aquí. ¿Dónde está el dolor, el odio, el resentimiento, la iniquidad, la rebelión en tu mente? ¿Y quién la borra? La palabra de Dios en nuestra mente. La palabra de Dios en nuestra mente. ¿Sí? Por eso es fundamental, ¿sí?, que la esencia de este pacto anunciado en Jeremías, allá dijo, la esencia de ese nuevo pacto va a ser que usted grabe palabra. Y al día de hoy, Cristo, al derramar su sangre y morir en la cruz, cumplió la exigencia del Padre. Cuando Cristo murió en la cruz, cumplió la exigencia del Padre. ¿Cuántos conocen la doctrina del pecado? Cada vez que el hombre pecaba, la ira de Dios subía, subía. Por eso cuando Él está a punto de ir a la cruz, a Él se le revela la copa de la ira de Dios rebosada. ¿Qué iba a recibir Jesucristo por todos nosotros? Toda la ira de Dios, para que entiendas. Y cuando Él muere, y antes de morir derrama su sangre y resucita, Él entra ante el Padre y el Padre le dice, a partir de ahora, todos los que estén en ti, mi ira ya no estará contra él. Y si la ira de Dios no está contra ti, ¿por qué tienes ira contra el otro? Airaos, pero no pequéis.
El nuevo pacto, porque estamos en la carne. Pero ¿cuántos años llevas maquinando, meditando, memorizando fuera del pacto de Dios? Que me hizo y me hizo y me hizo y me hizo. No, no más. Entra en pacto con Dios. Entra en pacto con Dios. Entremos en pacto con Dios. Y tengamos paciencia que la palabra de Dios vaya obrando en nosotros conforme a su perfecta voluntad. Él no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Él prometió, pero como era una promesa necesitaba un juramento. ¿Y cómo selló esa promesa? Jurando por él mismo, porque no hay nadie en el universo por encima de él. Dijo, te prometo y juro que te perdono tus pecados. ¿Y tú y yo en dónde estamos? Prometo que te perdono tus pecados. Juro que te perdono tus pecados. Dejemos ya de dar tanta vuelta con doctrinas de hombres, con estrategias, con cosas. Es sencillo. Acepto tu perdón y vengo a la palabra y empiezo a leer la palabra, es donde uno se confronta y ahí viene esa relación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye en justicia y me prepara para que yo sirva en la obra de Él. ¿Cuál es? Impartir amor a todos los que me rodean. A todos es, a todos, sobre todo a los enemigos. ¿Dónde estás? Entonces el Señor Jesucristo, derramando su sangre y muriendo en la cruz, cumplió la exigencia del Padre: pagar por nosotros el precio de nuestro pecado. Yo necesito creer esto y necesito permanecer confiando hasta el fin. Ahora sí entendemos, el que persevere hasta él, ese será salvo. Entonces no era simplemente, ya me gradué el 23. ¿Y cómo está tu corazón? Si ya te robaron 2, 3 versículos. No te has aprendido romano, no te has aprendido nada. Si viene alimento sólido, el Señor está diciendo, iglesia, ¿cuándo vamos a dejar de tomar leche? ¿Cuándo vamos a tomar alimento sólido? Porque esta es la entrada al pacto, y la palabra aquí lo que hace es prepararnos para la revelación de la vida eterna. Desde aquí, que nada tiene que ver con lo externo. Pues si eres estrato 6 y tenés dinero, gloria a Dios. Si eres estrato 1 y vives del mínimo o menos, gloria a Dios. Pero alguien que ha entrado en pacto con Dios, para él lo importante no es ser estrato 6 ni estrato 1. Un estrato 6 y un estrato 1 que entraron en pacto son iguales ante Dios. El estrato 6 no se ve más que el otro, y el estrato 1 no se ve menos que el otro. Porque aquí ya no importa ser judío, ser griego, ser hombre, ser mujer, ser esclavo, ser libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, porque nos sumergimos con Él. Amén. Acompáñenme para terminar en el Salmo 119, lo vimos el domingo, hizo 8 días, ¿sí? Las consecuencias de permanecer. 97. Salmo 119, oh cuánto amo yo tu palabra, todo el día sella mi meditación. ¿Por qué alguien ama la palabra? Porque se la pasa pensando en ella, repitiéndolo. ¿Usted por qué tanto ama? Cuidado, al que usted odia, porque se la pasa pensando en él. No, yo lo odio. ¿Lo amas? Tú amas al que tanto odias, al que tanto te hizo daño, lo amas, porque no vives sino pensando en eso. Tú amas tu problema muchísimo. Tú no quieres salirte de tu problema porque no haces sino pensar en tu problema. Y hasta que no sueltes en la cruz del Calvario todo ello. ¿Y cómo es eso? Cuando tú grabas palabra. 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Y cómo es que siempre están conmigo? Porque los tengo grabados en mi mente. Y estoy hablándole del Salmo de la ley. Hace miles de años. Entonces, ¿por qué tus enemigos te dan 3 vueltas, los internos y los externos? Porque tú amas estar en derrota. No, yo soy un vencedor. Amas estar en derrota. Amas que tus enemigos te den palo. Ama que la debilidad de tu carne te viva traspaseando a toda hora. Amas que tú trabajes duro y los amalecitas se te lleven el dinero en la cara a los 2 días de recibir la quincena. Amas eso. Aunque te vives quejando y Señor, que no me roben más, y usted mismo se está robando.
No culpes a nadie. Y luego mira lo que dice el 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Yo no sé nada. Pues ¿cómo vas a saber? Es que yo no tuve plata para ir a una universidad. Esto no era de ir a una universidad. Hay gente que no estudió ni primaria y es más sabia que los que fueron a la luna. Porque la sabiduría de Dios no se compara con nadie. Allá Corintios 1 dice, porque lo necio de Dios es más sabio que lo inteligente del mundo, que lo terco de Dios. Cuando uno está en Dios, es que usted es un necio, un terco, un vil, un débil, un menospreciado. Dele tiempo al Señor que muestre lo que hizo en esa persona. Y tú que te crees tan sabio, tan profesional, tan estudiado, vas a ver la vergüenza que vas a pasar por no humillarte ante Dios. Esto no es de cosas externas, esto es interno. Amén. Dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Los viejos entendieron, pero cuando llegaron a viejos. ¿Qué quiere decir? Que un niño que empieza a grabar palabra, aún sin saber, y lo hace porque el papá lo lleva y lo lleva y lo lleva, a los 18 años es sabio, a los 19 años es sabio, a los 20 años es sabio, como el rey Josías. A los 8 años empezó a gobernar Israel. 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Pues claro, ¿dónde es que nace el pecado? Aquí. Entonces, para que usted no peque, pues deje de pensar aquí en eso y ponga un versículo. Entonces, de todo mal camino contuve, dejo de pensar en aquello, coloco la palabra y ya no peco. Qué fórmula tan sencilla. 102, no me aparté de tus juicios. Y entonces el nuevo pacto dijo, prometo y juro que si grabas palabra, nunca más te apartarás de mi sendero. Prometo y juro que si tú entras en pacto conmigo y tomas en serio leer la Biblia, memorizar la Biblia, orar mi palabra, meditar mi palabra, nunca yo permitiré que te apartes. Serás probado, serás afligido, serás atribulado, pero dice en muchas partes de la Biblia, Cristo está a la derecha del Padre intercediendo. Señor, no tiene fuerzas. Señor, cayó, se está revolcando. No lo dejes ahí, levántalo. Señor, volvió atrás. Llévalo, Señor. Esto va a ser tremendo, ¿eh? Yo pregunto, ¿y si Cristo está intercediendo por mí? Escuché a un varón de Dios con esta frase: nadie conoce lo dura que es la tentación hasta que se propone resistirla. Nadie sabe lo dura que es la tentación hasta que se propone resistirla. Porque después de que usted verdaderamente viene la tentación y la enfrenta, a los 5 minutos está así. Cristo duró toda su vida enfrentando la tentación y nunca cayó. Por eso se compadece de nosotros. Allá en Hebreos dice que con lágrimas llegó un momento donde él dijo no puedo más, y el Padre dijo clama a mí y yo te responderé. Nosotros, dice la palabra, no hemos luchado hasta la sangre por enfrentar el pecado. Nuestra lucha no es otra más que contra el pecado, cual sea. Esa es la lucha de un hijo de Dios. No hay más. Qué prosperidad, qué mi familia. Si tú, porque Cristo está en ti y el Espíritu te ministra, te paras frente a las conductas, a las pequeñas zorras, porque sí, tú no adulteras, tú no fumas, tú no tomas, tú eres una bendición, pero hay pequeñas zorras que tienen arruinado tu sembrado de vida. Entonces, si tú te paras frente a eso, ahí te vas a dar cuenta qué tan fuerte es la tentación.
Pero dice el Señor que es más fuerte el que vive dentro de mí que la tentación que también está en mí y que se muestra afuera. Amén. Entonces es importante comprender eso, ¿verdad? No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Colóquese sobre sus a orar. Vamos a darle gracias al Señor por tener misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, tú eres el Salvador de nuestras vidas. Necesitamos conocerte más. Qué precioso eres, Señor. Dice tu palabra que tú viniste a los ignorantes y a los extraviados. Y hoy nos presentamos ante ti como ignorantes y extraviados. Ignorantes porque desconocemos tu palabra para tomar decisiones. Y extraviados porque estamos seguros de estar bien como estamos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado, nos redarguya, nos corrija, nos instruya. Padre, nos hemos apartado a izquierda y a derecha. Vuélvenos a alinear contigo, Señor. Y todo consiste en creer y confiar en ti para que al alcanzar la madurez, la estatura de la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo único, sumo sacerdote del universo, podamos amar a nuestro prójimo como nos amamos a sí mismos. Has tenido misericordia de nosotros, pero ahora necesitamos que allí donde abundó el pecado, sobreabunde tu gracia, Señor. Gracias, papá. Convence a esa mujer, a ese varón, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo entró ante tu presencia y con Cristo entramos todos nosotros. Yo estoy delante de ti, Señor. Ya no ves a Martín, ahora ves en Martín a Cristo, tu Hijo. Ya no juzgas a Martín, ahora me amas como amas a tu Hijo. Gracias, papá. Gracias, Señor. Aquí estamos dispuestos a leer tu palabra, a memorizar la palabra, a orar la palabra, a meditar la palabra, porque necesitamos vivir tu palabra. Necesitamos servir en tu obra, Señor. Necesitamos verdaderamente ser libres, como está escrito en tu palabra. Y necesitamos congregarnos como cuerpo, como iglesia, como esposa de Cristo, para que el mundo crea que tú existes. A ti damos honra, gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos vemos el próximo domingo por este mismo canal, 9 de la mañana, compartiendo la poderosa palabra de Dios. Tema del domingo: ¿por qué necesito orar la palabra de Dios? ¿Por qué necesito orar escrituralmente y no mi realidad, mis problemas, mi pasado, mis necesidades? Así que le espero próximo domingo. Venga aquí, carrera quinta 727 Facatativá, centro, frente a la plaza de mercado. Vámonos a descansar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Feliz término de semana, llenos de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.